Bienvenidos a Mente Abierta. 1765 en Reims. Imagen titulada Fiestas del Pueblo y Electricidad. ¿Qué es? ¿Electricidad o no? Y si esto no es electricidad, ¿qué es? ¿Gas? Quizás intentaron explicar una tecnología. Tenemos imágenes eufóricas de todo tipo, imágenes de velas o luz de fuego, proyecciones tempranas, mucha aristocracia, gente famosa de la época haciendo hazañas. Aquí hay uno de Versalles todo iluminado. Probablemente sea solo yo. ¿Ves esa luz en esta imagen? ¿Es alguna fuente de iluminación, fuente de electricidad? Esta electricidad viene de algún lugar o de algo. Sé cuánta luz dan las velas. El uso de las velas para iluminar una ópera o un teatro no pasa ninguna prueba de olor. Se necesitan luces encendidas, luces apagadas, luces encendidas, luces apagadas. Luego tenemos este problema de CO2, como si tuvieran miles de millones de velas, por lo que se requeriría de una ventilación potente, y reemplazar velas también sería una pesadilla. ¿Qué tipo de velas tenían en ese entonces? He visto velas en grandes auditorios. Las velas no funcionan así, sin embargo tenemos las velas dibujadas. El control de la electricidad sería un punto en la dirección. Siento que podrías inventarlo entre comillas tantas veces como se descubra el nuevo mundo. ¿Y por qué estarías obligado a revelarlo? Todo esto es especulativo, pero puedo pensar en muchas razones logísticas por las que podría haber algún conocimiento sobre cómo usar la electricidad, pero limitaciones severas para instalarla en cualquier lugar. Algunas de las cuales pueden ser autoimpuestas, por supuesto, pero incluso prácticamente solo está oscuro la mitad del tiempo y estás durmiendo durante la mayor parte de eso. Las velas son fáciles. Es realmente la globalización la que requiere que las luces estén encendidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que todo realmente se puso en marcha después de esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo en estos grabados antiguos? Una electricidad temprana. Aunque fue un consumado inventor y científico, por encima de todo, Viktor Grebennikov fue un naturalista. Su observación de objetos naturales condujo al descubrimiento de lo que él denominó el efecto de la estructura cavernosa, entre comillas, también conocido como el efecto de la estructura de la cavidad. El efecto de la estructura cavernosa es capaz de ejercer muchos efectos fantásticos que incluyen el mal funcionamiento de los dispositivos electrónicos, interrupción de los relojes, tanto mecánicos como digitales, un obstáculo entre comillas resistente e invisible, anomalías gravitacionales en los objetos, es decir, un cambio en el peso relativo, fosfenos. Ni siquiera yo sabía que había algo como esto. No había escuchado hablar. Resulta que el fosfeno es un fenómeno de ver la luz sin que la luz entre en el ojo. La palabra fosfeno proviene de las palabras griegas fos, luz, y phainein, que es mostrar. Los fosfenos, que son inducidos por el movimiento o el sonido, pueden estar asociados con la neuritis óptica. Los fosfenos pueden ser inducidos por estimulación mecánica, eléctrica o magnética de la retina o la corteza visual, o por activación aleatoria de células en el sistema visual. Los fosfenos también han sido reportados por meditadores, personas que soportan largos periodos sin estimulación visual, o quienes ingieren drogas psicodélicas. Representación de un artista de fosfenos por estimulación retiniana. Por ahí en las imágenes podemos ver un poco la plataforma de Grebennikov.
Entonces, ¿qué es el efecto de la estructura de la cavidad? Fue descubierto en la primavera de 1983 por casualidad por Víctor S. Grebennikov, 1927-2001, entomólogo y pintor, cuando movió su mano sobre nidos de abejas multicavernosos y sintió el calor que emanaba de ellos. Empezó a estudiar los fenómenos y descubrió que la causa de sensaciones inusuales como brisas cálidas, corrientes de aire frío y hormigueo en las manos no era el calor o un biocampo, sino el tamaño, la forma, el número y la disposición de las cavidades formadas por cualquier objeto sólido. Las características del efecto estructural de cavidad. No se puede proteger. Como la gravitación afecta a los organismos vivos a través de paredes, metales gruesos y otras pantallas. En el campo del efecto estructural de cavidad no disminuye uniformemente con la distancia, sino que rodea el objeto multicavernoso con un sistema de capas invisibles. Tiene un impacto más fuerte en los organismos vivos cuando se aleja del Sol y también hacia abajo, mirando hacia el centro de la Tierra. Cuando un objeto multicavernoso se mueve a otro lugar del efecto estructural de cavidad, se acumula en unos pocos segundos o minutos, mientras que el lugar anterior retiene un fantasma, entre comillas, perceptible a mano durante horas y a veces durante meses. Cuando se gira un objeto cavernoso múltiple, el efecto estructural de cavidad aumenta significativamente. Los relojes mecánicos y electrónicos colocados en un campo de efecto estructural de cavidad fuerte funcionan de manera imprecisa. La zona del efecto estructural de cavidad inhibe la germinación del grano de trigo y el crecimiento de bacterias saprofítas del suelo, levaduras y otros cultivos. Las abejas cortadoras de hojas se vuelven más activas en este campo. Los humanos y los animales se adaptan a los campos del efecto estructural de cavidad. No podría ser de otra manera, estamos rodeados de cavernas grandes y pequeñas, de rejillas, celdas de plantas, así como nuestras propias celdas. Burbujas de goma, espuma, plástico, hormigón, espuma, cuartos, pasillos, vestíbulos, techos, espacios entre partes de máquinas, árboles, muebles, edificios. La naturaleza del efecto estructural de cavidad, sobre la que ha habido muchas hipótesis sobre esta naturaleza, pero hay una teoría que merece mayor atención. Fue desarrollado anteriormente por Valery Zolotayrov, 1931 y 2000, doctor en ciencias físicas y matemáticas, y ahora está confirmado experimentalmente como resultado de una larga investigación en colaboración con Grebennikov y Zolotayrov, 1987. Describen el descubrimiento como fenómenos previamente desconocidos de interacción entre estructuras de múltiples cavidades y sistemas vivos, en los que ondas de Broglie asociadas con el movimiento de los flujos de electrones en las paredes sólidas de cavidades crean por interferencia un campo macroscópico de estructuras de múltiples cavidades, lo que provoca cambios en el estado funcional de los objetos vivos ubicados en este campo. En las estructuras de múltiples cavidades, donde el área de la superficie se curva, repetidamente las ondas de Broglie de superalta frecuencia se suman y forman como armónicos musicales, armónicos con frecuencias más bajas. Por lo tanto, al alargarse y fortalecerse debido a la superposición mutua en las células, forman máximos antinodos de ondas estacionarias de Broglie. Corriendo contra estos obstáculos pasivos, los impulsos nerviosos cambian su frecuencia y velocidad, provocando no solo las sensaciones aparentes, sino también a veces cambios fisiológicos significativos. El efecto de estructura de cavidad
es causado por la interacción entre las ondas de Broglie y los sistemas biológicos. Las cavidades dentro del cuerpo sólido son resonadores de ondas de Broglie. Son una fuente de ondas estacionarias de Broglie. La ubicación rítmica de las cavidades conduce a un refuerzo del efecto. Según Rodimov en 1976, citado por Frolov en el 2001, las paredes de las estructuras múltiples cavidades pueden considerarse como los límites de la caja del electrón potencial. El movimiento de grupos de electrones conduce a un sistema de ondas estacionarias de Broglie que tienen frecuencias clásicas. Por ejemplo, los máximos de onda calculados. Primer antínodo armónico del panal de abejas están a distancias 7, 14, 27, 54, 109, 218 centímetros, etc. Para mí tendría sentido si existiera la electricidad etérica y pudiera ser aprovechada para su uso en un dispositivo mediante una antena de alguna descripción, diseño, material. Entonces todos los dispositivos que la usaran serían dispositivos portátiles con sus propias antenas. No habría necesidad de cablear un edificio de ninguna manera, ni de antenas disfrazadas. ¿A quién y por qué el disfraz pretende engañar? Es otra pregunta sin respuesta. Sin necesidad de rejillas, sin necesidad de centrales eléctricas. No tengo una idea de si sería corriente alterna o continua, ni cómo funcionaría la puesta a tierra, a qué uso se le podría dar fuera de los actuales. Lo que vino primero, la electricidad o los dispositivos que usan electricidad, es una pregunta que siempre me ha intrigado en lo que respecta a los cuentos de la electricidad moderna, y se aplica igualmente a la teoría de la electricidad etérica. De hecho, hay pinturas, dibujos y descripciones intrigantes, pero no hay nada tangible en el frente del dispositivo o en el frente de la antena. Tal vez simplemente no reconoceríamos un dispositivo, incluso si viéramos uno. Esa es una posibilidad sólida. Sin embargo, no ignoramos cómo se veían los dispositivos eléctricos hace 100 años o más. Y de hecho, podemos ver que tal dispositivo todavía existe hoy, y a menos que la electricidad etérica sea algo muy diferente a la electricidad moderna, los dispositivos no deberían ser tan similares. Si es así, ¿cómo sabríamos qué buscar y dónde buscar? El argumento de los perros de fuego como una chimenea etérica, por ejemplo, no hay evidencia real, como en algo tangible o en un documento que muestre cómo estos objetos metálicos colocados a ambos lados de una chimenea podrían funcionar como antenas o colectores de energía etérica, por lo que la suposición de que falta algo es el dispositivo que alimentaron. Pero me pregunto por qué no quitaron también las antenas del perro de fuego. No entiendo por qué tal dispositivo necesitaría una chimenea de cualquier descripción. El éter existe a nuestro alrededor como un campo incoherente. Un campo es algo que está en todas partes, como la luz es un campo donde existe, pero como magnetismo. El éter está en todas partes, en todo momento, en todo lugar. Un imán es la prueba definitiva de la existencia del éter. Por lo que sabemos, puede ir literalmente a cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier lugar, y su imán seguirá funcionando. Esa es una demostración de una energía que se autoalimenta, que fluye a sí misma en todo momento en cada espacio, que es un campo energético de poder que fluye a través de los cristales organizados y nunca se detiene. Y no solo nunca se detiene, sino que su poder puede aumentarse al aumentar la velocidad del propio imán. Mientras el patrón cristalino en el imán permanezca coherente, puede tener una fuente de energía. Hay mucho más en un imán, pero esto es suficiente por ahora. El campo magnético no es un campo estacionario, es un campo hiperespacial.
que se mueve a hipervelocidad, calculando matemáticamente a 10.000 millones de veces la velocidad de la luz. Esta velocidad extrema es la razón por la que el imán parece poseer un campo estacionario. El éter solo se comprende parcialmente, por lo que si sabemos es que llena todo el universo, hasta donde sabemos, y que es invisible. Es una hipervelocidad del orden de 10 veces 1.000 millones de veces la velocidad de la luz, y se comporta como un superfluido, y aparentemente es un cristal líquido con forma de tetraedro en su forma más pequeña. Crea peso en masa, es decir, la gravedad, porque está perturbado por la materia. Entonces, aunque el éter atraviesa la materia sin efecto, sin previo aviso, lo hace girando en espiral hacia adentro, y así como un imán está formado por cristales organizados, también toda la materia tiene sus propias formas de construcción cristalina. Pero en todos los casos de la naturaleza cristalina de la materia, es el camino que sigue el uno, y por eso en todos los casos, dependiendo del nivel de organización, se produce la producción de una fuerza magnética, en su mayoría incoherente y casi indetectable. Pero ahí está, incoherencia es lo que une a la materia, y con suficiente de ella comienza a formar una coherencia o polaridad en la materia. De alguna manera en el arte sumerio siempre vemos estas piñas, estos bolsos. La frase prácticamente sería: no salgas de casa sin tu piña y tu bolso. ¿Qué pasa con estas piñas, estos objetos tipo carteras, estos relojes? Incluso parecen llevar trajes. Si estuviera mirando yo estas imágenes a un nivel puramente físico, en el contexto de una electricidad atmosférica, tal vez estaría viendo una electricidad portátil. La gente puede extraer energía de este aparato en forma de árbol, que quizás es un condensador de energía, y esa energía la guardan en este bolso, para más tarde, digamos, cuando quieran ayudar a algún compañero a volar, o en una nave aérea. En el idioma acadio, el nombre de esta piña que llevan en su mano es Mililu, significa purificador entre comillas. También vemos el reloj pulsera entre comillas en ellos, incluso cuando no tienen su bolso y su piña. Estos aparatos que llamamos carteras son roca sólida, y por cierto existen varias de ellas. Estas carteras entre comillas referidas como pesas Girov están talladas en tazas de clorita de color gris. Observando con más cuidado las imágenes, estoy pensando en cómo todos estos grandes Anunnakis tienen exactamente el mismo físico. Vemos este músculo de la pantorrilla extremadamente desarrollado, exactamente lo mismo en cada talla. Estoy bastante seguro de que están usando algún tipo de armadura, traje de alta tecnología, y parece que también tienen algunos tubos en los brazos. Quizás estemos viendo un equivalente de lo que vemos hoy en día en algunas películas, lo que ya de por sí es un punto interesante. Las piernas definitivamente se ven raras, pero no sé qué pensar sobre los brazos. Parecen como una persona que ha pasado toda su vida con una buena salud, ya sea por el entrenamiento o el manejo manual, desde una edad temprana, una buena condición. Pero estas piernas se ven tan abstractas, podrían ser una simple representación artística que se prendió, se convirtió en un estándar, y si estos tipos fueran guerreros, élite, lo cual es un poco probable ya que dudo que tallen campesinos, se habrían desarrollado bastante sus músculos de las piernas de todos modos. ¿Qué es esa cosa alrededor de la parte superior de los brazos? Y esas piernas son algo así. Esta es la imagen que hace que la palabra traje, entre comillas, esté fuera de cuestión. Otras imágenes son menos 3D, pero esta sí me da la impresión de una pierna sin piel, como si estuviéramos viendo
los músculos de un cuerpo humano. Igualmente podríamos pensar que son seres que han dominado el arte de la tecnología y la genética hasta un punto de autoperfeccionamiento. Es decir, toda su tecnología está incluida en su cuerpo, como una cosa semiorgánica, como las alas y la cabeza, que han diseñado su propia configuración. Realmente no puedo decir qué es, pero es seguro que deben haber trabajado mucho en el gimnasio. Debo admitir que los pies aparentemente descalzos con sandalias de cuña son un poco un enigma, excepto que en la playa se ven surfistas en sus trajes de neopreno, todo el tiempo corriendo con los pies descalzos y chanclas. Los alienígenas gigantes, en la película Prometheus, tenían trajes de cuerpo ajustados. Sabemos que este es un traje total porque lo vemos al comienzo de la película y solo cuentan con un taparrabos. Es un atuendo que usaron para una fiesta de Halloween, entre comillas. Este tipo fue tallado en piedra porque su disfraz era particularmente inventivo para la época. Fue el primero en ponerse alas. Los bolsos de hombre entre paréntesis, eran un elemento básico de la moda y una comodidad moderada para llevar tu piña, junto con sandalias de cuña y tal vez una prótesis. Las pulseras te llevarían a la puerta, porque si no hay pulsera no entras. Usa una en cada muñeca para mostrarle al portero que vas a la puerta VIP. El transporte abierto era tan tolerado entonces como ahora. En este caso se puso alas y pensó que no tenía nada que perder al agregar una máscara de pájaro al conjunto. Si el disfraz no funciona, al menos su rostro no será tallado en piedra. Un cono de pino en caso de que tenga hambre, no muy diferente a las barras de proteína de hoy. Hoy en día sonreímos y miramos a la cámara. En ese entonces posaron para lucir su fuerte línea de mandíbula, mientras que flexionan su piña y el asa de su bolso. Ahora espero tu opinión en los comentarios. Cuéntame qué descripción le darías a estas representaciones sumerias. Mientras tanto yo me despido, pero los veo más adelante con más información. Hasta luego.